Bienvenidos a Historias Galácticas, donde el universo es un misterio y cada historia una aventura. Si te atreves a cruzar los límites del espacio conocido, descubrirás mundos inexplorados, criaturas inimaginables y secretos que desafían a la realidad. Aventura, suspense, acción, todo en un solo viaje. Abrochaos los cinturones, la historia comienza ahora. Prólogo. Voces del pasado. Kael recorría los pasillos del antiguo museo de antigüedades de su padre, un espacio lleno de artefactos olvidados y reliquias de épocas pasadas. Era un lugar donde las sombras jugaban entre los estantes repletos de fragmentos de un universo antiguo, perdido, y que solo unos pocos se tomaban el tiempo para estudiar. Mientras su padre estaba ocupado con las últimas adquisiciones y restauraciones, Kael se permitió un momento de curiosidad. En una de las estanterías más alejadas, junto a una columna que parecía estar a punto de desplomarse, encontró algo que le llamó la atención. Un viejo libro encuadernado en cuero, cubierto de polvo y marcas de desgaste. Era un tomo grueso y antiguo, con letras doradas casi borradas en su portada. La caída del guardián. El título parecía resonar con un misterio que Kael no pudo ignorar. Lo abrió con cuidado y sus ojos se encontraron con un relato que comenzó hace muchos años. Un relato sobre dos figuras, Ayanis y Ordán, y cómo su destino cambió el curso del universo. En ese momento, Kael no sabía que este libro sería la llave que abriría una puerta hacia los secretos más oscuros de su propia historia. Los guardianes del templo estelar. Planeta: Velorum. Localización: sector perdido de la espiral exterior. En lo alto de las montañas flotantes de Velorum, donde el tiempo parecía haberse detenido y las estrellas se reflejaban en lagos suspendidos en el vacío, se alzaba el templo de los vínculos eternos. Aquel no era un lugar común, era uno de los santuarios más antiguos del universo, construido cuando las primeras conciencias despertaron en el tejido mismo del espacio. El deber de proteger ese lugar sagrado recae en los guardianes, Ayanis y Ordán. En el corazón del templo reposan los cristales de simetría, fragmentos de la creación del universo, misteriosos y poderosos. La función de los guardianes era custodiar estos cristales de simetría, cuya existencia era solo conocida por los tejedores, seres espaciales encargados de guardar el equilibrio en la galaxia. Criaturas gigantescas capaces de acariciar las estrellas con suavidad y aplacar conciencias desviadas por el poder. Allí donde se producía conflicto en el correcto funcionamiento del cosmos, allí estaban ellos, para reconducir la situación. Eran un recordatorio del origen, una ley universal para todos los seres que habitaban en el mundo. Los tejedores, con su sola presencia y poder, podían detener guerras e incluso evitar la extinción de cualquier criatura. Pero su poder no era eterno. Debía acudir cada cierto tiempo al templo de los vínculos a recargar su energía cósmica. Y allí es donde entra la importante labor de los guardianes del templo, dedicados en la vida a custodiar y mantener el templo para la llegada de los tejedores. Ayanis y Ordán, dos personas que mantenían una solemne relación con estos importantes seres, su fe era plena en la labor que realizaban. Vivían por y para el servicio de los tejedores. Sabían que sus esfuerzos y dedicación contribuyen al equilibrio de la galaxia. En cierto sentido, ellos también eran responsables de ese equilibrio, y eso llenaba sus vidas de propósito y de sentido. El bucle era siempre el mismo. Llegaba un tejedor, completamente vacío de energía cósmica, y buscaba el amparo de los guardianes hasta que su poder volviera a envolver su cuerpo. Los dos guardianes cumplían con esta misión cada vez que recibían visita. Realizaban todos los pasos necesarios para el cuidado de las criaturas gigantes. Los días en Velorum eran largos,
bañados por una luz etérea que parecía brotar de las mismas nubes, y las noches eran un susurro de estrellas fugaces. Ayanis y Ordán vivían en comunión con el templo, los cristales y los ciclos cósmicos. Ayanis, de espíritu sereno y sabiduría profunda, pasaba horas meditando junto a los cristales de simetría. La calma era su fuerza, y su poder, sutil pero vasto, estaba siempre al servicio del orden cósmico. Ordán, en cambio, era inquieto, dotado de una mente prodigiosa, dominaba las artes antiguas, los lenguajes estelares y los secretos alquimios del templo. Era fuerte, decidido, y sentía verdadera admiración por los tejedores, pero con el paso de los ciclos, esa admiración comenzó a enredarse con algo más profundo, más oscuro. En las salas ocultas del templo, Ordán leía a menudo fragmentos de escrituras antiguas, relatos de antiguos guardianes que cayeron en la tentación de absorber la energía cósmica en vez de solo canalizarla. Historias selladas por sabios desaparecidos hacía milenios. Ayanis nunca mostró interés en esos textos. Al principio, Ordán conseguía autoengañarse, leyéndolas como simples advertencias para no caer en el error que otros guardianes habían caído. Pero estaba dejando la puerta abierta para el orgullo e invitando al egoísmo. Pero finalmente, Ordán no pudo evitarlo. Cada vez que un tejedor llegaba, veía la forma en que el universo respondía a su poder, cómo los cielos temblaban a su paso, cómo su presencia podía silenciar incluso a las tormentas solares, y se preguntaba, ¿por qué no podían los guardianes acceder a ese poder? ¿Por qué solo cuidadores? ¿Cuándo podían ser algo más? Una noche, mientras Ayanis observaba la partida de uno de los últimos tejedores que había visitado el templo, Ordán visitó la cámara de cristales y se puso frente a ellos. 3 rombos pulidos que emanaban poder cósmico, brillantes, embriagadores, el cristal del flujo, el cristal de la conciencia, el cristal del equilibrio. Y plantado ahí, delante de los cristales, empezó a desear una parte pequeña de ese poder para él. Le valía un poco, se decía para su interior. A la mañana siguiente, Ayanis sintió un cambio. El templo ya no respiraba con la misma paz. ¿Estás bien?, le preguntó a Ordán mientras preparaba el círculo de reposo para la llegada del siguiente tejedor. Sí, respondió él evitando su mirada. Solo estoy cansado. Ayanis no insistió, pero desde ese día comenzó a observarlo más de cerca. Velorum seguía flotando en su entorno, pero su equilibrio ya había empezado a tambalearse. Pasaron varios ciclos. El templo de los vínculos eternos seguía cumpliendo su función, pero algo se había torcido en su armonía. Ordán ya no meditaba junto a Ayanis, ni compartía con ella las tareas como solía. Prefería las cámaras ocultas, los corredores menos iluminados, donde el eco de los cristales parecía resonar con más fuerza en su mente. Se empezaron a distanciar. Ayanis, perceptiva, comenzó a ver grietas en su compañero. «Has dejado de acudir a las cámaras de reposo», le dijo una tarde mientras restauraban los glifos protectores del santuario. «Ya no las necesito», respondió él con voz firme. «Me siento más fuerte que nunca». Aquello fue la primera alarma verdadera para Ayanis. Su vínculo con Ordán era profundo, debido a los largos ciclos de compañía. Sabía que algo no marchaba bien y empezó a preocuparse. Pasado un tiempo, Ordán puso en marcha su plan de hacerse con el poder de los cristales. ¿Cómo lo hizo? Su plan tenía 4 simples pasos. El primero, deshacerse de Ayanis. La encerraría en una de las cámaras de reposo sin la posibilidad de salir fácilmente de allí. Después, atendió al siguiente tejedor que visitó el templo. Cuando más indefensa estaba la criatura, lo mataría y se haría con sus colmillos que usaría como receptáculo
para poder tocar los cristales. Y por último, se clavará en su cuerpo los colmillos del tejedor para vincular la energía con su propio ser. Así fue como Ordán pasó de ser un honorable guardián a un malvado ser ansioso de poder. Pero su plan no le salió como esperaba. Ayanis consiguió salir de su prisión a tiempo, y antes de que Ordán se hiciera con el poder del cristal, tuvieron un arduo combate. Dos amigos, luchando por sus más fuertes convicciones. Finalmente, el uno al otro se dieron el más profundo de los golpes. Utilizaron todo su poder para enlazar al contrario con sus destinos. Ayanis tomó el cristal de la conciencia y encerró a Ordán en él, condenado a permanecer en un letargo sueño. Por su parte, Ordán, que era más astuto, tomó el cristal del flujo y encerró a Ayanis en él, condenada a vivir miles de vidas que no eran suyas y perder sus recuerdos hasta que le rindiera servicio. Los cristales desaparecieron, y así, los dos guardianes del templo desaparecieron a un plano lejos del mundo, condenados los dos, y así, el templo se quedó abandonado por muchos ciclos, con únicamente uno de los cristales, el del equilibrio, que pudo sostener la galaxia hasta el día de hoy. Kael cerró el libro con cuidado, dejando que una pequeña nube de polvo se elevara en el aire del museo. Luego se levantó y volvió tranquilamente a ordenar las vitrinas, mientras la luz de la tarde se filtraba, dorada por los ventanales.